Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en el canal de Alquimia y el día de hoy tenemos a Daniela Castillo. Es la fundadora de Raíz, es asesora ayurvédica y maestra de yoga terapéutico también. Y el día de hoy vamos a estar hablando temas sobre las diferencias del yoga, el ejercicio y por qué el yoga es más profundo y terapéutico. Así que bienvenida, Dani. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Claro. Y pues cuéntanos precisamente de ese tema, ¿no? Que es muy tabú, que muchas veces cuando las personas hablan de yoga, creen precisamente que se tienen que ir a poner de cabeza desde el primer día y como que piensan que es lo mismo que ir al gimnasio y es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, sí. Algo que me pasa un montón en las clases o con la gente, antes de que se metan a clase, me dicen, es que no tengo la flexibilidad para ir a clase. Cuando se enteran que doy clases de yoga, siempre es eso, no tengo la flexibilidad. O les da pena que van a entrar a un espacio donde alguien más está haciendo una acrobacia o poniéndose de cabeza y ellos no van a poder. Y en realidad siempre lo que respondo a eso es, no se trata de eso. Siento que lo que ha pasado también de este lado del mundo es que se ha visto el yoga justo como una práctica más acrobática, pero en realidad nació y su raíz tiene más en una terapia. Entonces, todo el yoga es terapéutico, pero como se ha ido como fluctuando, digámoslo así, y manipulando un cacho también con otros maestros y maestras que han metido también sus propias herramientas, que también está bien, eso no es que sea algo malo, cada quien mete lo que conoce y sabe que funciona, pero como sí, ha transitado tanto el yoga desde India para acá y desde hace ya un montón de años. Muchas cosas de este lado terapéutico se han perdido en el proceso y nos ha llegado a este lado del mundo esa práctica más acrobática. Eh, pero en realidad no nos paramos de cabeza para decir, qué fuerte el cuerpo, qué bueno que logró pararse de cabeza, pero en realidad nos paramos de cabeza para dejar que toda la sangre llegue a la cabeza, si estamos teniendo como problemas de circulación y queremos mejorar esa parte del cuerpo. También nos ponemos de cabeza si hay mucha ansiedad y necesitamos bajarle al aire que hay en la cabeza, entonces la ponemos sobre la tierra y la tierra nos da un efecto contrario a las cosas o los síntomas que nos da tener mucho aire en la cabeza. Entonces realmente esas son las razones por las cuales en las asanas o las posturas hacemos ese tipo de cosas. No es porque quiero llevar el pie detrás de la cabeza y verme muy acrobática y muy flexible, sino es porque estamos moviendo otras cosas en el cuerpo, otros nudos en el cuerpo. Y es una práctica energética, es de mover el prana, que es la energía vital. Y eso es lo que buscamos hacer en todas las clases de yoga y sobre todo en la yogaterapia, que tiene un enfoque todavía más holístico y un poco más clínico también, porque es más de acompañar procesos de salud y diagnósticos. Claro. Ajá. Súper interesante porque justo lo que tú decías, ¿verdad? A veces solo es poner la cabeza en la tierra y no para eso te tienes que poner de cabeza. Hay posturas que precisamente te llevan a simplemente ponerte de rodillas y colocar la frente, ¿no? Y con eso puedes absorber el estar sobrepensando. Y sí, bueno, realmente Dani es mi maestra de toda la vida. Y gracias a ella, pues yo me inspiré también para poder crear alquimia y ser instructora de yoga. Gracias por eso, por ese camino. Y justo eso fue lo que encontré contigo, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. Me dicen, ¿y yo puedo practicar yoga? Y yo, sí, todos podemos practicar yoga. Y justo es eso que yo he encontrado, también tuve mi frustración en querer, no soy buena maestra porque no llego a ciertas posturas. ¿Me entendés? Entonces, el volver contigo me ayudó un montón a volver a encontrar esa raíz y justo tu estudio se llama raíz y en realidad sí es eso. Yo acá he encontrado la raíz del yoga, como cuando tú me enseñaste, como cuando me costaba mucho practicar, que siempre es un trabajo.
ese trasfondo de mi práctica privada, ¿verdad? Ujú. Que es tan importante y a la vez tan única y diferente que es para mí. Y eso es terapéutico, ¿verdad? Y eso es lo que también yo en este camino que tú me has enseñado es lo que he tratado de transmitirles a mis alumnos y alumnas. Y a mí me encanta porque mi mayoría de alumnas tienen de 60 años, 50 años, y me encanta que estén haciendo esto porque ya se han encontrado ese prana, esa vitalidad que tal vez ya no la han encontrado en otras cosas de su vida por ciertas cosas que van cambiando, ¿no? Ujú. Y lo que te quería preguntar sobre esto, ¿verdad? Justo es como trabajar un músculo interno, Ujú. ¿no? Eso es el yoga. Pero ¿cómo tú podrías explicar un poquito más, ¿no? Porque también cuando hablamos de un músculo interno, las personas literal piensan que es el omóplato, ¿no? Ajá, Y sí, también es parte, ajá. pero ¿cómo tú podrías hacer esa diferencia? Desde el punto de vista de la yoga terapia, el cuerpo está dividido en 5, los pancha koshas, así se llaman en sánscrito, pancha 5, kosha cuerpo. Y empezamos por el cuerpo físico, que es Anamaya Kosha. Luego vamos al cuerpo mental, que es Manomaya Kosha. Al energético, que es Pranamaya Kosha. Al intuitivo, que es Vyagnamaya Kosha. Y al último, que es Anandamaya Kosha, que es el cuerpo del espíritu. Entonces, cuando hablamos del yoga como una práctica para un músculo interno, en realidad estamos hablando de una práctica que es para estos 5 niveles del cuerpo. Entonces, las asanas son lo primero que conocemos. De hecho, las personas que llegan al yoga llegan primero por las posturas. Y es lo que normalmente se conoce o comúnmente se conoce como yoga. Pero en realidad, más allá de las posturas, podemos llegar a afectar estos otros 4 cuerpos. Entonces, un poco también es la decisión de cada quien, de cómo aborda su práctica y quién la enseña y cómo la enseña. Porque si queremos enfocarnos solo en Anamaya Kosha, que es el cuerpo físico, perfecto. Clases de mucho vinyasa, clases de, ahí sí, muchas acrobacias, Ashtanga. ajá, todo eso, que igual llegan a afectar los otros cuerpos, pero comúnmente cuando llegamos a un estudio donde ese es el enfoque, entonces sí, el cuerpo es lo primero que se va a sentir, ¿no? Claro. Y que se va a ejercitar. Y como sigue siendo yoga, igual el ashtanga puede llegar a ser muy terapéutico, va a afectar esos otros cuerpos, pero si no tenemos la noción de a dónde estamos llegando con esta postura, no lo sentimos y no lo integramos. Entonces mi maestro tiene un ejemplo que me gustó mucho y también me ayudó a mí como a aterrizar esto, es que yo puedo mover la cabeza así, y puedo hablarte ahorita y seguir moviendo la cabeza y todo bien y va, de pronto ahí logré liberar un poco de tensión en el cuello. Pero si yo decido mover la cabeza tocándome el pecho, con los ojos cerrados y en silencio y con una respiración consciente, puedo sentir cada músculo que estoy moviendo aquí. Puedo sentir cada sensación que se está dando aquí en la cabeza, porque le estoy dando esa tensión y esa energía. Versus solo llegar y hacer esto. Que igual sirve, pero no va a servir al nivel de estos otros 4 cuerpos, de realmente ponerme a pensar en cómo estoy moviendo, en cómo se siente eso en el cuerpo y cómo puedo llevar mi respiración a otras partes del cuerpo. Hay otro que me gusta mucho también, es solo con los mudras. Esa es otra cosa. Los mudras son gestos que se dan con las manos, pero también con otras partes del cuerpo. Y no se usan comúnmente en todas las clases de yoga. Eso es algo que se ha perdido también, pero que es importante volver a incorporarlo en la práctica. Y es sentir cómo la respiración cambia en el cuerpo cuando solo cambiamos los dedos. Entonces, si junto yemas de los dedos y respiro consciente, puedo sentir como el aire va mucho más abajo. Entonces ahí estoy moviendo prana, mi energía vital, hacia mi pelvis y logro respirar desde la pelvis. Pero si muevo mi índice a la mitad del pulgar, entonces puedo sentir mi respiración del ombligo para arriba. Y ahí estoy concentrando prana aquí arriba. Entonces,
esas pequeñas diferencias muy sutiles en solo posiciones de los dedos o posiciones del cuerpo también, si abro las piernas o si cierro las piernas, mi respiración cambia. Y de eso se trata un enfoque más terapéutico al yoga. Poder saber, o más bien dejarme guiar por la respiración y hacia dónde va la respiración y dónde quiero concentrar ese prana. Porque el prana es la energía vital que también nutre mis músculos, mis huesos, mi piel, pero también nutre mi mente, nutre mi espíritu, nutre mi intuición. Entonces, todos esos pequeños detalles que se dan en lo físico llegan a afectar estas otras partes. Claro, totalmente, justo. Y ahorita que tú precisamente hiciste eso, es muy diferente hacer esto. Ajá. Y es que ahí es donde se da el punto terapéutico del yoga, cuando haces un movimiento consciente con una intención y de repente entras en introspección. Entonces, justo lo que tú decías, sí sirve, pero poder entrar en la introspección de por qué esto está pasando. El mes pasado tuve una alumna que estábamos practicando esto de esto que a veces se siente muy duro, ¿no? Porque en las partes del cuerpo justo ahí va, hay ciertas partes que te muestran esas heridas y justo lo que tú decías, a mí siento que va como complementando esto, ¿no? Porque cuando la puse a hacer un movimiento más consciente, porque era una clase privada, ella me dijo, siento como que se me estuviera una pared de concreto y se está empezando a quebrar. Oh, qué bonito. Exacto, yo cuando dije eso dije, wow, conectó, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando yo digo, sí, eso es el yoga, ¿no? Y justo todo lo que decías de estos cuerpos y que, claro, que yo también empecé por ese camino, ¿no? Sobre todo cuando lo estudié, fue como llegar a ciertas posturas, querer hacer eso y recuerdo que era como trabajar mucho lo externo, que claro, también es importante, era una fuerza externa y justo yo me di cuenta de esto con el yoga, que a mí me decía, tú eres una persona muy valiente, muy fuerte, muy esto, ¿no? Y de igual manera por dentro habían cosas no trabajadas, ¿no? Y el yoga me enseñó a fortalecer esa parte interna, eso que no se ve, pero que sí se siente, ¿no? Y justo eso te quería preguntar, como el yoga es terapéutico y yo sé, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, que hay heridas, justo, ¿no? Y que en el yoga trabajamos los chakras también. Entonces, ¿hay algo específico como para saber en el yoga terapéutico que tú estás practicando ahora, así como si precisamente estás trabajando esto, estás trabajando una herida en sí, así puntual? ¿O cómo es que ustedes lo ven? Sí, de hecho tengo un cuadrito donde puedes ver qué parte del cuerpo duele y a dónde podemos ir con eso, ¿no? Un dolor viene de una emoción. Entonces, puede ser que, a ver, voy a poner el ejemplo reciente que me pasó a mí y que puedo explicarlo porque lo viví, es tener sinusitis, ¿no? Entonces, voy al doctor, me dicen que tengo esto, me da el diagnóstico y tomé esto y bien, ahí va a estar bien. Y sí, me ayuda, pero puede ser que al mes vuelva a tener sinusitis si no trabajo lo que me provocó la sinusitis. Entonces, saber que tengo sinusitis es que me tragué todas mis lágrimas y que están aquí. Entonces, o aquí. Entonces, sí, hay ciertas partes del cuerpo que nos dicen ciertas cosas y son un montón. Cuando yo lo estudiara así, músculo por músculo, de qué parte o qué articulación y por qué duele. No me lo sé todas de memoria, pero sí sé que si les duele la nalga izquierda, están enojadas con los hombres, es culpa del patriarcado. Quiero ver. Qué interesante. Eso fue súper chistoso porque en la clase éramos la mayoría mujeres y todas así como, ay sí, ahí está tenso. Claro, hay una tensión en ese músculo. Ajá, sí, y es porque, claro, vivimos en un sistema que está todo como controlado por el patriarcado y de alguna manera todas lo sentimos, aunque no le pongamos atención, el cuerpo lo siente, entonces no hay manera de escaparse de esas cosas. Claro, porque el entorno está y el entorno está con el cuerpo, ¿no? Wow, qué interesante eso y me hace mucho sentido también porque justo todo el trabajo que yo también tuve que hacer con mis ovarios y con mi útero se conectó hacia la garganta, ¿no?
Era también esto de todo lo que me he tragado, todo lo que no he dicho, todo lo que permití, no lo dije, enojos reprimidos, tristezas y cosas que dolieron que nunca pude decir, ¿no? Y justo me comienzan a llegar personas con esto que la vulnerabilidad había que trabajarla, ¿no? Y que yo confundía justo, tenía una creencia que la vulnerabilidad era debilidad, o esto de si lloro soy débil, ¿no? O si me muestro así soy débil, o me están lastimando, y en realidad era al revés, ¿no? Entonces mi trabajo siempre ha estado mucho en los hombros, en el pecho y en el centro de la cadera. Entonces ahorita que tú decías justo esto y lo de la pompa, ajá, y que es por una cuestión sentimental, digamos, de intimidad con mi expareja, mi psoas se tensó. Y pasé un año con esa tensión hasta que se logró liberar muchas cosas, ¿no? Y justo eso que tú decías ahorita de cómo se complementan, tu caso también de que tú decías me traía mis lágrimas y que el diagnóstico también es clave también para trabajar con nosotras. Ajá. Sí, justo lo que tú decías, porque yo digo, bueno, ve al doctor que te dio un diagnóstico, entonces regresas. Ajá, sí. Entonces ahí ya bajo el diagnóstico, ya bien identificado, se trabaja la emoción, ¿no? Y justo lo que dijiste, yo también creo lo mismo, ¿no? Las enfermedades vienen de una emoción reprimida, ¿no? Como que va pasando en ciertos cuerpos hasta que llega al cuerpo físico, ¿verdad? ¿Cómo tú lo explicarías? Yo creo que desde el punto de vista de la yogoterapia puede suceder de muchas maneras y ahí es donde se pone más compleja la cosa. Okay. Porque puede ser que sí haya sido una emoción y que ahí se quedó en el cuerpo y luego me dio un síntoma de alguna enfermedad que me llevó a otra cosa y que me llevó al doctor. Pero también puede ser al revés. Puede ser algo que primero pasa en el cuerpo, pero que todavía no identifico y me está diciendo, hey, probablemente esta es la emoción que está detrás de esto. Entonces puede ser algo en el cuerpo físico, también puede ser algo en el mental, en el energético. Entonces ahí es donde, pues sí, se pone más complejo para saber dónde se originó el desbalance, para desde ahí trabajar hacia los otros cuerpos. Claro que la herramienta principal siempre es el cuerpo físico, porque es lo que podemos tocar y es lo que podemos mover de una manera más consciente, digámoslo así, porque puedo mover mis emociones y mis pensamientos, pero eso es algo que está como muy, muy aquí, no lo puedo agarrar, no lo puedo aterrizar. En el cuerpo sí. Entonces siempre empezamos por el cuerpo, pero también es mucho de conectar con todo para saber exactamente dónde se originó eso que me duele o eso que me pone triste. Sí. Y es un gran viaje. Sí, bien largo. Me hace mucho sentido justo porque eso fue lo que a mí me pasó. Porque yo sí fui a que me sacaran exámenes, ultrasonidos y no salía absolutamente nada. Ajá. Me decían, es que todo está bien, todo está bien. Era en lo energético que había algo que no estaba fluyendo, ¿no? Y al final sí era algo así. Y no había, lo viví y no lo había hecho clic hasta ahorita que tú lo dijiste, ¿verdad? Porque lo que a mí me frustraba era que ya había ido a ginecólogos, ya me habían sacado Papá Nicolau, ultrasonidos y todo salía perfectamente bien. Y el dolor era casi que insoportable a veces. Entonces, justo, ¿no? Como que a través del dolor yo también tuve que ver la emoción, ¿no? Ajá. Y tuve que ir buscando un diagnóstico. Yo quería el diagnóstico para decir, bueno, ahí voy a trabajar la emoción y no lo pude hacer porque en el diagnóstico nunca salió absolutamente nada. Ajá. Sí. Es súper curioso cómo funciona todo eso en el cuerpo. Y sí, por eso es una práctica. Y por eso es una disciplina en los Yoga Sutras de Patanjali. El primer sutra es que el yoga es no me lo sé todo de memoria o no me atrevo a decirlo en sánscrito tampoco. Pero sí se refiere al yoga como una práctica que tiene que ser constante. Y cabal aquí lo tengo en el pizarrón, que es abhyasa, una práctica constante, anushasan, una disciplina y prana, la energía vital. Esos tres son claves
para que el yoga funcione a un nivel terapéutico. Entonces, solo si uno como practicante tiene claro que se va a comprometer a esos niveles, con esa disciplina, con esa constancia, entonces ahí podemos entrar a un proceso más profundo. Claro, totalmente. Sí, y a mí me da risa porque recuerdo que una vez que vino uno de tus talleres que estaba María, María me dice, algo le comenté y me decía María, qué curioso que el ser humano siempre busca de lo que carece, ¿sabes? Y ahorita que estaba viendo esto, en la práctica, constancia, disciplina vital, esto que estabas leyendo, yo digo, wow, es que yo carezco de todo eso. Y ha sido una lucha constante, ¿verdad? Yo iba al gimnasio, lo soltaba. O sea, salía a correr, lo soltaba. Y el yoga es lo único que ha persistido durante 6 años en mi vida. Wow. Un montón de tiempo, no había hecho la cuenta. 2019 fue cuando empecé a venir contigo. Y aunque dejaba la práctica, pero sí es algo que regreso todo el tiempo. No es algo que yo quiera soltar, sino todo lo contrario. Y cuando regreso, es un conocimiento diferente. Yo recuerdo cuando te pregunté, es que me cuesta practicar todos los días, me dijiste, sí, es que a veces pasa, pero es importante que conectes con tu práctica privada y que a veces practicar no significa hacer 1 hora y media o 45 minutos, ¿no? A veces esos 10 minutos me mostraban corporalmente lo que necesitaba saber para mi día, ¿no? Y en movimientos que a veces a mí sí me pasa que no son precisamente como una práctica de yoga, ¿no? Es la conexión que yo he encontrado con mi cuerpo así de una manera muy orgánica, le digo yo. Entonces, gracias Dani por tanta información. Claro. ¿Y tú quieres decir algo ya para finalizar sobre esto? Algo que sientas importante que las personas sepan. Sí, yo creo que abordar el yoga como una práctica más interna que externa es importante también como para sentir los efectos terapéuticos. No importa dónde practiquen ni con... A veces importa con quién. Sí, la verdad es que sí. Por experiencia ya les digo que sí. Pero lo importante es que tengan claro que es una práctica para ustedes mismos y para ustedes mismas, de trabajar sus propias desbalances, emociones, pensamientos, lo que sea que venga al mat, pero es algo para adentro y no es algo para fuera, para tomarme la foto. Es algo mucho más profundo, entonces creo que se merece también como ese abordaje de mucha más intimidad con uno mismo, porque al final una práctica de yoga es tener una conversación con el cuerpo y obtener información a través de eso para saber cómo movernos fuera del mat, que eso es lo más importante. Exacto, cómo llevar el yoga a tu vida habitual. ¿Verdad? Qué bonito, de verdad, lo que decís, porque pues en mi experiencia del año pasado, yo creí justo esto, ¿no? Que también el yoga es mucha paz y todo, pero también tiene otra parte que te hace reconectar con la fuerza, con el enojo también, ¿verdad? Con todas este tipo de emociones. Y justo lo que tú decías, ¿no? Es como este vínculo entre tu cuerpo y tú, ¿no? Y claro, cuando eso no está muy, muy, ¿cómo se lo parece? Alineado tal vez, ¿verdad? Sería la palabra. Ese diálogo suele ser muy duro, ¿no? Sí, sí. Es una experiencia intensa también. O sea, no se trata de cabal de poner la mente en blanco, de vivir en paz. Es arrastrarnos a través de la oscuridad, porque lo que siempre digo yo es que bueno, no lo digo yo, lo dice mi maestro, es que no hay luz si no hay oscuridad. Entonces hay que atravesar eso, y eso duele, es incómodo, pero es saludable, es bueno. Sí. Diría Camila, mi terapeuta, cuando tenés mucha claridad y mucha luz, solo espera que esa va a ser la magnitud de la oscuridad. Justo lo que tú decías. Gracias, Dani, te agradezco mucho. Espero que este sea uno de los muchos videos porque tenés demasiado conocimiento. Y pues gracias a aquellos que nos observen hoy. Realmente para mí es un gusto y un honor poder presentar a Dani en el canal. También creo que podrías decir tu página, dónde te pueden encontrar para tener más información.
Sí, a ver, en Instagram estamos como raizyoga.gt y si no, la página web donde está toda la información sobre todo lo que hacemos aquí es raizgt.com y ahí está todo. Y también quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí contigo, porque para mí también es como, ay no, me da hasta escalofríos decirlo y pensarlo, porque tú fuiste la primera alumna, la primera que llegó al estudio cuando abrimos. Entonces para mí es muy emocionante también estar platicando ahora, 6 años después contigo sobre estas cosas y también verte a ti en tu camino como maestra, desde el primer día que llegaste, como con mucha, también mucha pesadez sentía yo de encontrar algo. Y entonces me da muchísimo gusto y mucha emoción estar aquí contigo y también que vayas a dar clases en Raíz y todo eso para mí es como, wow, de la primera alumna ahora maestra. Wow, no sabía que había sido tu primera alumna. Hasta Sí. se me salieron las lágrimas. Yo también creo. Wow, sí, es que no solo iba cargada, conflictuada, y sí, ese es el mensaje de hoy, ¿no? Que por eso yo no me identificaba, nunca había hecho ningún tipo de ejercicio, no me gustaban los gimnasios, los odiaba verme en un espejo. Y cuando llegué en Mosha Shala, se llamaba, estaba por el Parque Colón, yo entré con mucho miedo porque no sabía qué estaba entrando. Y dije, ¿qué es esto? Pero cuando te vi y hiciste la clase, fue como tu energía, fue la paz y la calma. Y era justo lo que te decía cuando entré, que yo te vi, te admiré y dije, existe otro tipo de vida, no la que yo llevo. Esta no es vida, ella vive. Y yo dije, yo quiero vivir como ella vive. Y te voy siguiendo porque tú todavía me vas a años luz y para mí es un honor de verdad y yo te elegí como maestra y me moriré eligiéndote como mi maestra. Sí, y lo decidí ese día, ¿sabes? Porque tú empezaste a hacerme sentir que había una conexión con mi cuerpo, que no estaba loca de todas las cosas y fue como llegar ahí a tu espacio y saber que lo que había buscado durante toda mi vida era tu estudio. Y sí, y me da risa cuando hay personas que entran a mi espacio y me dicen es que tú me das paz. Y a mí me da risa porque digo, yo si supieran cómo yo era en el 2019 y muchas cosas que todavía ahí van y son parte de mi esencia. Y de igual manera tú siempre me haces sentir que está bien ser yo. Sí, totalmente. Y que cuando he dicho, yo creo que no nací para esto porque me contradigo, tú me decís, no, es que esto también puede pasar, ¿no? Y me hace saber que es mi camino de evolución y aceptarlo y trascenderlo está siendo maravilloso, aunque a veces es duro. Y gracias de verdad por tu existencia, por animarte a crear y me inspiraste. Gracias a ti, lo recibo con mucho cariño y sí, ha sido un gusto. Gracias, Dani. Y pues bueno. Gracias también a los que nos van a ver y que compartan esto, los que conecten y los que no, pues gracias. Igual aquí vamos a seguir. Así que gracias.